Bienvenidos a la hora clave. Bienvenida, Magdi. Bienvenido, Manuel Felipe. Bueno, el teletrabajo, la nueva normalidad laboral. Un tema muy interesante, por supuesto. Se ha puesto de moda a raíz del coronavirus, la pandemia, los confinamientos, y se ha puesto de moda en el mundo, ¿no? Pero esta es una modalidad de trabajo, bueno, que ya existía. En algunos países se había avanzado mucho, en otros incluso ya se tomaron previsiones legales, es decir, se incorporó el teletrabajo en las leyes de trabajo, en las leyes laborales, y sin duda alguna, pues, apunta, ¿no? A lo mejor va a ser una de las, digamos, secuelas, ¿no? de esta pandemia que muchos consideran que va a cambiar el mundo en muchos aspectos, lo cual es cierto, ¿no? Claro. Va a ser que el teletrabajo ya se consolida como una modalidad de trabajo y sería bueno ver cuáles son sus ventajas, sus características, sobre todo en el caso venezolano, ¿no? Bueno, que tú decías que es una forma de nueva normalidad. Yo creo que no es ni nueva ni es normal, porque a la hora de la verdad, el teletrabajo, como tú dices, existía. No era masivo, ni había importantes contingentes de la población incorporados al teletrabajo. La gente tenía su oficina, iba y venía. Pero no de esta forma, que ha involucrado prácticamente a todo el mundo, o a todo el mundo que hace teletrabajo, porque por ejemplo, un obrero de una construcción no puede hacer teletrabajo, es un sector de la población que está Claro. involucrado en el teletrabajo. Y ciertos oficios, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, que reciben clases online, etcétera. Y tampoco es tan normal porque todavía hay un proceso de adaptación que tiene muchos cabos sin atar. Hay problemas de reglamentación, por ejemplo, de cómo se va a normar eso, de cómo se va a remunerar eso, de cómo tú vas a supervisar ese tipo de trabajo, que no han podido ser llevados a cabo completamente de una manera acabada, porque esto tomó a las empresas literalmente por sorpresa. Claro. Quedaron pilladas en un encierro todo el mundo, bueno, no puede salir, entonces hubo que montarse en esa dinámica del teletrabajo sin estar preparado. Y todavía hay muchas cosas que fallan, pues, sobre todo en un país donde no falla la electricidad, no falla el internet, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es un tema, ¿no? Que Eso es un debemos, tema. sí, explorar, y es un tema muy interesante. Además, un tema que llegó y va a ser, pues, fundamental en el Por lo menos futuro. por mucho tiempo, y Así quién sabe es. si para siempre va a ser así, para una buena parte, porque habrá otros que querrán regresar a Claro. sus lugares de trabajo. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que ya aquí en Venezuela se está midiendo eso, y hay gente que está haciendo trabajo muy interesante y sondeos pues muy interesantes, muy completos sobre esta materia, que nos dan un poco de luces sobre lo que puede venir por ese lado, ¿no? Lo vamos a hacer al regreso de la pausa con nuestro invitado. Etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, José Adelino Pinto. José Adelino es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. No, y acaban de hacer una encuesta que fue divulgada hace relativamente poco, en donde ellos hicieron unos hallazgos interesantísimos en relación con este tiempo en que la gente ha estado en cuarentena, ¿no? Relacionado Sí. con el teletrabajo, etcétera. Una de las cosas que es casi como de perogrullo, ¿no? Que ustedes insisten allí, es que viene una ola literalmente de inversiones en el área tecnológica. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar con las otras cosas? A ver, lo que la encuesta dio en primer lugar, cuando Mercer decidió realizar la encuesta para determinar qué era lo que estaba pasando en el mercado venezolano, el primer gran hallazgo fue que la mayoría de las organizaciones se habían apegado al teletrabajo porque era la única manera de subsistir, o sea, la única manera que decía, o me pongo en teletrabajo o realmente no subsisto como organización dentro de... Claro, porque además los agarró por sorpresa, no tuvieron ni totalmente. tiempo de adecuarse. Total, en comparación a algunos países que te dieron como una semana, mira, vamos a ir al confinamiento, a la cuarentena. Exacto. En Venezuela fue de un viernes para un lunes y ya el mismo lunes tuviste que reaccionar. Entonces, la primera reacción fue de muchas organizaciones de cómo conecto a la gente que está en sus casas a servidores, programas, aplicaciones que yo tengo en la compañía con las cuales se debe trabajar. Sobre todo las áreas administrativas, que son las que tenían que facturar, generar toda la parte contable, administrativa, el pago de las nóminas, todo ese tema. Y ahí vino el gran desafío. En esas primeras semanas de la cuarentena, que fueron las 2 últimas de marzo y las primeras de abril, en ese momento las organizaciones hicieron un gran esfuerzo en invertir tecnológicamente para darle conectividad a internet, darle equipos que la gente pudiera tener en la casa, porque la gran sorpresa que nos dio el estudio fue
que muchas personas no tenían conectividad a Internet y tiene que ver un poco con la crisis. No, y las empresas tuvieron que proveer el inalámbrico para que la gente proveer pudiera inalámbrico, conectarse. exactamente, que se pudieran conectar y pudieran darlo el tema. Entonces, en los primeros hallazgos, lo que nos da la encuesta de Mercer era el 90% se conectó al teletrabajo. De esa conexión al teletrabajo, el 50% de la nómina logró estar teletrabajando, por lo cual quedaba un alto porcentaje de trabajadores que no se pudieron conectar al teletrabajo por varias razones. La primera, porque su trabajo como tal era del tipo operativo, no tenía un trabajo que se hiciera vía una computadora. Hablábamos de mensajeros, hablábamos de operarios de línea, hablábamos de ese tipo de cargos que son mecánicos de trabajo. Entonces, ¿qué hacer con esa flota, con ese conjunto de personas? Porque las organizaciones no querían perder a ese grupo de gente. Entonces, bueno, reinventaron funciones, reinventaron tareas, les asignaron nuevas responsabilidades que pudieran hacerlo en la dinámica de sus hogares. Porque, bueno, ahora el tema del teletrabajo es que el trabajo y la casa ahora sí viven juntas. Sabes que siempre había un dicho que te decía que no te lleves los problemas de la casa al trabajo, no te traigas los problemas del trabajo a la casa. Bueno, ahora resulta que los dos están juntos. Muchos dirán que te llevaste esos problemas, ¿no? Están los dos problemas en ese momento acá. Sobre todo el resto de la familia que no necesariamente está en eso, ¿no? Exactamente. Entonces ahora todos están ahí. Ahora, hay conviviendo. una cosa que debe preocupar a un buen contingente de empleados de esas empresas, esas encuestadas y las no encuestadas. Correcto. Porque hay una cantidad que no entraron dentro del estudio, aunque es muy representativa. Totalmente, son 70 empresas que participaron. Pero entonces hay un grave riesgo, que es que las empresas resuelvan reducir personas porque se dan cuenta de que pueden cumplir su objetivo con menos gente y conectada, pues. Sí, realmente ustedes recuerdan que cuando inició el año, que ya se sabía del virus en China, estaba en Europa el foro de Davos y se hablaba de las perspectivas y de todo lo que venía. Uno de los elementos que hablaba el foro en ese momento era de la tecnificación de las organizaciones. Y esa tecnificación lo que iba a llevar era tener menos cantidad de personas porque tus procesos se hacen más eficientes. Lo que nos pasó, no solo en Venezuela, estamos hablando de Latinoamérica, Europa y todos los países, fue que esa tecnificación se aceleró. Así es. Y tuvimos que adecuarnos tecnológicamente muy rápido a ese proceso. Ahora, ya la modalidad del teletrabajo ya existe desde hace un tiempo, se ha desarrollado, muchos apuestan a que va a ser la modalidad, digamos, más importante en el futuro. Es decir, que no es nada nuevo. Lo que ocurre es que con el coronavirus, y por supuesto las cuarentenas, el confinamiento, se aceleró, se convirtió en una necesidad en muchos casos, ¿no? Correcto. Incluso hay países que ya han avanzado desde el punto de vista legal, incorporando el teletrabajo como una previsión legal, ¿no? ¿Qué piensas del futuro del teletrabajo en general? Sí, para ponértelo, haces muy bien el planteamiento, el teletrabajo existía, no fue algo que se inventó producto de la cuarentena, eso es correcto. Sin embargo, no era una modalidad de trabajo que estaba destinada, era para ciertos tipos de personas. Eran personas clave, las organizaciones se lo daban a personas por temas de retención de talentos, de que querían que esas personas tuvieran cierto tipo de calidad de vida y era un beneficio en ese momento. Al llegar la cuarentena, el teletrabajo deja de ser un beneficio y se convierte en una modalidad de trabajo, en un nuevo contrato laboral basado en una figura de teletrabajar. Entonces, eso es lo que va a venir ahora. Nos hemos encontrado como dos tipos de gente en este momento. O sea, recientemente Mercer hemos seguido monitoreando el mercado y nos hemos encontrado gente que quiere volver a su espacio de trabajo, quiere estar en el espacio, compartir, pero hay gente que no quiere volver a su espacio de trabajo porque sientes que es más eficiente teletrabajando en su casa. Entonces, esas dos van a convivir y muchas organizaciones están ahora abiertas a mantener a grupos de personas en sus hogares, porque además tiene todo un elemento de eficiencia, costos, el teletrabajar, que tener a la persona físicamente en la instalación que tenían destinada para ello. El gran aprendizaje de toda la cuarentena y el teletrabajo es que realmente al fin mucha gente entendió que las compañías no son los edificios bonitos que vemos de cristales y todo el tema. Claro. Mira, acá la compañía es la gente que está ahí y que la mueve internamente. Esa es la compañía. Eso es una gran verdad lo que tú No es la estás diciendo. fachada, ¿no? No es la fachada ni es la infraestructura. Pero sí lo es también, porque la empresa entonces va a tener un edificio que es fantasma. Correcto. Entonces, eso también es una pérdida para la empresa, ¿no? Entonces, para el tema inmobiliario, uno de los grandes sectores perjudicados en todo este tema de la cuarentena es el sector inmobiliario, porque ahora
ahora muchas organizaciones han reducido sus espacios físicos y bueno... ahora No, y no están dispuestas, por eso te insisto en el empleo, a reponer las vacantes, sino que las van a dejar así. Y resulta que, bueno, reducen personal y a lo mejor salen ganando porque hay gente que es más eficiente en la casa. Totalmente, hay gente que es mucho más eficiente en la casa, le gusta, porque además tú, estando en tu casa, tú adecuas tu horario. Claro, el que tiene un hogar donde tiene hijos en edad escolar, que además están viendo las clases en el hogar, eso genera dificultad para la eficiencia laboral, porque tienes que compartir el espacio de la educación de tus hijos con el espacio laboral, además de lo que es el mantenimiento y cocinar. Aparte de que estás usando un internet, una electricidad, una serie de servicios de tu propia casa, que no necesariamente te los va a compensar el sueldo, porque entre otras cosas, una de las cuestiones que te quería plantear era cómo se ve allí en ese estudio el tema de las compensaciones laborales, porque no necesariamente hay aumentos. Sí y no. O sea, los aumentos han sido, en comparación a como estábamos en el año 2018 y 2019, donde con el tema de la hiperinflación los aumentos fueron más frecuentes, el año 2020 los aumentos se desaceleraron. Pero sustituyeron aumentos de salario con bonificaciones. Entonces empezamos a ver cierto tipo de ayudas o bonificaciones para paliar el tema de la pandemia. Era un tema de ayuda para el internet, ayuda para cubrir gastos de servicios, etcétera. Entonces por eso fueron ayudando desde esa vía. En lo que es este último tramo del año, estamos observando cómo los aumentos se van acelerando, están tratando de mejorar la compensación, porque ya las organizaciones han entendido que la pandemia o el virus no va a terminar con el 31 de diciembre, lamentablemente, va a continuar el año que viene, entonces tengo que vivir ahora con el virus. Entonces no puedo perder la competitividad que había ganado en los salarios de mis trabajadores. Entonces ahora están en empezar a jugar cómo mejoro la eficiencia salarial de cada uno de mis colaboradores y cómo hago que sea atractivo. Oye, así como tuve que enfrentar de repente el éxodo a las casas, de repente sin anestesia. Así es. Ahora tengo que enfrentar la vuelta. De repente te vuelve un poco, pero de repente un gente dice, yo prefiero irme para mi oficina otra vez. Ahí va a depender de cada tipo de organización. Hay organizaciones que efectivamente tienen que volver al sitio laboral por el tipo de trabajo que realiza. Hay otros tipos de organizaciones que pueden perfectamente mantenerse en el esquema del trabajo y hay algunas que van a mantenerse en un esquema mixto. Sobre todo todas las áreas de tecnología, esas áreas de sistemas que existen dentro de las organizaciones, esas son áreas que se pueden quedar en las casas, porque además los programadores, esos ingenieros de sistemas que trabajan en esas áreas, les gusta el tema de teletrabajar. De hecho, existía una modalidad, nosotros somos una mano de obra muy barata para otros países, y habían países contratando a trabajadores venezolanos, quedándose aquí en Venezuela, y así, para que teletrabajaran, por lo cual el teletrabajo ya existía. Lo que no está es reglamentado, o sea, aquí se habla de, los abogados utilizan, lo más cercano al teletrabajo es el trabajador a domicilio. Eso es lo que la ley de trabajo que tenemos ahorita es lo que más regula un poco la eficiencia del teletrabajo. Pero el camino debe ser a sacar un reglamento, o una ley, o una norma, o adecuar la ley del trabajo, incorporando la modalidad del teletrabajo, que es un poco lo que están haciendo algunos países como Argentina o Chile, que lo están discutiendo en este momento, o Colombia, que ya lo hizo. Ahora también hay un asunto allí que se le impone a las empresas de mayor supervisión, porque tú antes tienes un trabajador que llega de repente y tú lo ves ahí cuando llega, lo ves cuando sale, ves que realmente está dedicado, etcétera, o te marca una tarjeta, qué sé yo, pero en este caso no es así. No. Y tú puedes encontrarte, por ejemplo, que tú en tu casa tienes todos los equipos, yo no los tengo, y yo trabajo una hora, porque de repente tengo una sola hora de internet, ponte tú, y tú sí trabajas más tiempo. Entonces, ¿cómo se resuelve allí las compensaciones salariales? No, ahí empezaron un poco para definir la compensación tenías que definir el tipo de trabajo y entender cuál es el objetivo que persigue el cargo dentro de la organización. Entonces, ahí al definir el objetivo del cargo, trabajar por objetivos y no trabajar por tareas, entonces tú puedes decidir, bueno, como el objetivo era este, yo te doy una compensación por este objetivo y si no lo alcanzaste, no tienes la compensación. Que por la tarea, o sea, la tarea era, bueno, tú haces la misma tarea que yo, recibimos el mismo salario. Pero ahora como por objetivos, tú tienes un objetivo, yo tengo otro objetivo, si yo lo alcanzo, cobro, si tú no lo alcanzas, no cobras. Así debería ser el camino que tomaran las organizaciones para este grupo de... ¿Y se está haciendo aquí? Hay algunas que lo están haciendo, otras todavía están tratando de entender cómo montarse en ese esquema de ir hacia allá,
porque todavía escuchabas muchas organizaciones en el inicio de la pandemia, cómo yo sé que el trabajador está conectado las 8 horas frente al computador cumpliendo el horario de trabajo. Claro. Y lo que es cierto es que el teletrabajo no tiene como un horario. O sea, Exacto. tú vas a teletrabajar y más en las condiciones de Venezuela, donde no hay electricidad, no hay internet en ciertas horas, no puedes cumplir un horario regular de 8 horas seguidas. Tienes que trabajar en los espacios. Muy interesante todo esto, muy interesante. Bueno, y sigue Muchísimas. además, ¿no? Eso da pie para Sí, seguir pero ya conversando tenemos que, sobre el tema. Sí, no, en el tenemos que ir futuro, terminando, pero da pie para seguir conversando mucho ¿Cómo más, no? porque hay Claro, cosas siempre. que, como tú dices, hay empresas que tienen que estar entendiendo, porque para este tipo de cosas, las empresas en muchas partes del mundo se preparan con años. Correcto. Aquí lo que tenemos son 6 o 7 meses y bastante bien lo han hecho Sí, para sido el bastante, chance la que se les encuesta ha dado. reveló que fueron bastante buenas en su aplicación del teletrabajo. Resilientes lo que somos nosotros. los Sí, venezolanos. eso es verdad. Muy Muchas bien. gracias. Gracias, Vamos a la pausa y Muchas gracias. regresamos. Vamos a escuchar a Francisco Cova, que es gerente de recursos humanos y también es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Hablar sobre la virtualidad post-COVID es un tema aún complicado de entender. Si nos hiciéramos esta misma pregunta un año atrás, nos encontrábamos un escenario en el cual los empleados le pedían a sus empresas espacios para compartir con su familia, digamos, horarios flexibles, pero era una negociación que no estaba muy clara. Hoy en día, después de 8 meses de confinamiento, tanto en Venezuela como en el resto de la región, lo que nos encontramos es que los planes para volver pudieran tener 3 escenarios diferentes. Uno, empresas que vuelvan completamente por su naturaleza a una presencia del 100% de sus empleados. Otra, empresas que se hayan dado cuenta que la inversión en gastos fijos como alquiler, servicios, no tienen mucho sentido y puedan enviar a sus empleados a trabajar remoto desde casa. Y tercero, un mix entre estos dos escenarios que pudiera ser que las personas definan 3 días laborales dentro de lo que es una oficina y 2 días desde casa. Esto es un modelo que todavía se está definiendo y que quizás cuando salgamos de toda esta situación aún no sea lo definitivo. Es muy importante también saber que las legislaciones en la región no estaban preparadas para esto. Si bien se habían dado algunos avances en definir el teletrabajo, esto es unas discusiones que se han venido dando aceleradamente en la región y que se deben tratar de enfocar post-COVID, pero es algo que todavía hoy no tenemos la respuesta correcta. Si me preguntas a mí, creo que veremos post-COVID unos modelos mixtos en los cuales cada empresa y cada trabajador va a poder encontrar la mejor modalidad. Bueno, habrá modelos mixtos, obviamente, ¿no? Como hemos venido comentando con nuestro invitado aquí en el estudio, pero es interesante saber que esa información que ellos obtuvieron de la encuesta, Manuel Felipe, del sondeo a como 70 empresas que trabajaron de esta manera, el 88% dijo que había sido exitoso o muy bueno el trabajo y el 65% dijo, esto ya es más complicado, que había tenido fluidez en las comunicaciones. Pero lo cierto es que se está trabajando y se está haciendo de una manera muy expedita y muy buena para el tiempo que se tuvieron las empresas para adaptarse, ¿no? Claro, yo creo que si alguna cosa queda en claro, ya nos referimos con nuestro invitado que nos dio una información muy valiosa y además muy actual, ¿no? Producto de esas investigaciones, encuestas realizadas recientemente, es que el teletrabajo que ya existía como modalidad, que había cobrado fuerza en algunos países y que se refería sobre todo más que a ciertos oficios, ¿no? Exacto. Todos sabemos que son oficios que desde su casa se pueden desarrollar a través de las redes. Básicamente tecnológicos. Del manejo digital, ¿no? Bueno, ahora, sin duda alguna, pues cobra mayor importancia en el mundo entero, porque en el mundo entero ha habido necesidad de estas restricciones, de estas cuarentenas, y en el caso de Venezuela, por supuesto, es mayor la necesidad, y sin duda alguna yo diría que con todo lo que estamos viendo, el famoso teletrabajo ya llegó para quedarse. Y esa es la clave. Esa es la clave.